Alabado sea Cristo para siempre. Palabra del Señor en esta noche en Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3. El título de este mensaje: vivos, pero muertos delante de Dios. Vivos, pero muertos delante de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Bendito Padre eterno, damos gracias, porque su palabra ha sido ya leída, Señor, esperando, Padre, una bella revelación, y que tu Espíritu Santo, Señor, use mis labios, Dios mío, y pueda exhortar, bendito Rey, con toda potestad, con todo poder, autoridad, Dios mío, y de nuevo tu palabra. Enséñanos, ayúdanos, capacítanos a través de ella. Oh Señor eterno, entendemos cuán importante es para el hombre tu palabra, porque escrito está, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que sea Dios en esta noche hablando a nuestras vidas, porque necesitamos oír tu voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice tu palabra. Y en esta hora, con esa necesidad, Señor, nos hemos reunido, nos hemos dado cita en esta noche para poder escuchar tu palabra. Oh poderoso Dios, use mi vida, pero solo sé que soy instrumento en sus manos, porque suyo es el honor, suya es la gloria, las potencias, la riqueza, el loor, Señor. Usted es digno de ser alabado, y le alabamos en esta noche. Le tributamos toda gloria y alabanza. Bendice a mis hermanos, abre nuestros oídos, Dios mío, para escuchar prestamente y atentamente tu palabra. Y esta palabra sea confirmada en cada corazón. Te lo pido por Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Vivos, pero muertos delante de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo esta paradoja, este paradigma? ¿Cómo entonces podemos decir que somos hombres vivos, pero a la vez estamos muertos? ¿Cómo podemos tener vida y a la vez tenemos muerte? Es lo que trataremos a través de la palabra, de poder hablar, de poder entender. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué tenía que alguien darnos vida? Si se supone que estamos vivos, ¿por qué alguien tendría que concedernos la vida si usted y yo tenemos vida? Bendito sea Dios para siempre. Pero hay un antecedente
que marca esta predicación, hay un antecedente importante, fundamental, para poder entender la gracia divina del Señor para con nuestras vidas, para con el mundo, para con el pecador. Y Él os dio vida a vosotros, se está refiriendo Pablo a Cristo. Ese mismo Cristo que se le apareció con toda gloria allí en Damasco en Hechos capítulo 9. Y que precisamente apareció para darle vida a aquel entonces nuestro hermano Pablo, que se llamaba Saulo. Alabado sea el Señor, porque él también estaba muy lejos del Señor, que aunque formado en el farisaísmo, que aunque criado y enseñado a los pies de Gamaliel, un fariseo, gloria a Dios, muy reconocido en el tiempo de Jesús, él creyendo que hacía todas las cosas bien, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a aquellos que seguían el camino de Cristo. Pero él, aunque celoso, aunque conocedor de la palabra, también estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Entonces Pablo se está refiriendo a este mismo, que lo llamó y que le cambió el nombre. Aquel que lo llamó, gloria a Dios, para siempre a ser apóstol a los gentiles. Está hablando de Cristo el Señor, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Cristo el Señor. ¿Y por qué Cristo el Señor tendría que venir a darnos vida? ¿Por qué este Cristo, el Hijo de Dios, a quien la Biblia lo señala, el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor, el Rey de los judíos, por qué este Cristo tendría que habernos dado vida a vosotros? La respuesta está allí. Porque estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Por eso el título de este mensaje: vivos, pero muertos delante de Dios. Quizá para su oído no lo puede entender, no lo puede comprender. ¿Cómo es esto, hermano Ángelo, que estoy vivo pero a la vez muerto? Es un paradigma que solo podemos entender a la luz de la palabra. La historia de la humanidad ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, libre, humana, tranquila. Hoy por hoy vemos un mundo que se cae a pedazos. El hombre mismo parece estar fuera de su centro. Con este panorama de fondo, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en este pasaje en Efesios. Primero, Pablo nos conduce hasta las profundidades del pesimismo acerca del hombre. Estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. Y luego nos lleva a las alturas de las glorias de Dios, cuando nos dice: nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo entonces? Este mismo Pablo primero nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y este mismo Pablo posteriormente nos dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se dio esto? ¿Qué pasó entre medio? ¿Cómo fue tan rápido que un hombre, estando muerto en sus delitos y pecados, Dios le permitió sentarse en los lugares celestiales y con Cristo Jesús? Aquí aparece entonces la gracia de Dios, la gracia del Señor, que ha sido manifestada según la misma palabra, con un propósito, el de salvar al hombre. Nos mostrará Pablo que el hombre es por naturaleza y lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. Pablo, si leemos el capítulo anterior, en Efesios capítulo 1, Pablo había estado orando por sus lectores para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que de esta forma pudieran llegar a entender la riqueza de la herencia que les esperaba en el cielo y también la supereminente grandeza de su poder.
que estaba a su disposición y de la que Dios había hecho una demostración histórica al levantar a su Hijo de entre los muertos y exaltarlo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Ahora, cuando llegamos a este capítulo 2 que nos habla de este don de la gracia, la fe, bendito sea el Señor, por la cual usted y yo somos salvos, vamos a encontrar que este triunfo glorioso que Cristo experimentó sobre la muerte es compartido con todos aquellos que creen en Él. Por eso nos dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿En qué minuto? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? ¿En qué contexto? Cuando usted y yo estábamos muertos. ¿De qué manera? ¿Qué nos acusaba? ¿Qué nos estaba juzgando? ¿Cuál era la consecuencia por la cual estaba usted y yo muerto? Por vuestros delitos y vuestros pecados. Habíamos traspasado los mandamientos del Señor. Todo precepto, toda ley había sido traspasada por nuestras malas obras. Por eso es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que somos por naturaleza, el apóstol comienza haciendo una descripción demoledora de la condición humana, apartada de Dios, en la que están incluidos todos los hombres. Por eso nos dice, estabais muertos. Aleluya. También todos nosotros, termina diciendo, lo mismo que los demás. El que solo hecho de que usted y yo hoy día seamos hijos de Dios, seamos cristianos, seamos evangélicos, no nos hace muy distintos a aquellos, porque también estábamos muertos, lo mismo que los demás, dice la palabra del Señor. En los 3 primeros capítulos de Romanos, Pablo desarrolla el mismo argumento para concluir que tanto los paganos como los judíos y finalmente toda la humanidad son culpables ante Dios por sus pecados. Por supuesto, muchas personas discuten este diagnóstico que Dios ha dejado escrito en su palabra. Aleluya, bendito sea Dios, una palabra muy fuerte, muertos en nuestros delitos. Bendito sea Dios, una enfermedad radical requiere un remedio radical. La palabra del Señor nos dice allí a través de Pablo también en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Tenemos una enfermedad radical que se llama pecado, y el pecado, gloria a Dios, constituye, gloria a Dios, la muerte. Por tanto, para una enfermedad tan radical como el pecado, asimismo, de igual manera, viene entonces un remedio también radical como es la gracia de Dios. Suficiente para el hombre, para salvarlo, para hacerlo nueva criatura. Bendito sea Dios para siempre. El hombre sigue buscando remedios superficiales, ineficaces. Aleluya. Buscando otras formas, otra manera, gloria a Dios, de alcanzar la justicia y de ser aprobado por Dios. Pero ciertamente estábamos muertos. Y cuando hablamos de muertos, aleluya, nos dice entonces la muerte a la que se refiere aquí es la separación de Dios. Por eso el título, vivos pero muertos delante de Dios. Estamos con vida, sí, usted me está escuchando, yo le estoy hablando en esta hora. Pero muchos de nosotros muertos, aunque vivos, pero estamos muertos delante de Dios. Espiritualmente, gloria a Dios para siempre. Estar muerto significa estar separado de Dios. Esto queda bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo. Cuando en su regreso el padre le dice, era muerto y ha revivido. Bendito sea Dios para siempre. El padre preocupado todos los días de que su hijo regresara a casa. Asimismo el Señor todos los días preocupado por usted y por mí, para que volviésemos a sus atrios, para que volviéramos nuestro rostro pecaminoso y mirásemos por un minuto
por un segundo tal vez al cielo suficiente para que Dios haga milagro en nuestra vida. La fuente de la vida verdadera es Dios. Por lo tanto, amados hermanos, amigos, sin Él es estar muertos o ajeno a la vida de Dios. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 18. La causa de esta muerte es debida a nuestros delitos y pecados, un concepto claro que hemos leído, gloria a Dios para siempre. La palabra delito incluye el cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto. Por otro lado, pecado tiene que ver con no dar en el blanco, no alcanzar la medida. Cuando juntamos las dos palabras vemos que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. Y por supuesto un diagnóstico como este no es fácil de aceptar, porque derrumba el buen concepto que normalmente tenemos de nosotros mismos. Leía hace unos días, gloria a Dios para siempre, unas palabras de un predicador. Y nos decía y nos comparaba, gloria a Dios para siempre, como aquel que transgrede las leyes terrenales. Aquel que transgrede, ¿verdad?, y comete un delito, será perseguido por la ley, por la justicia, y será encarcelado, será, gloria a Dios, culpable, gloria a Dios, en un juicio, y el tribunal, el juez, lo condenará a pagar con años de cárcel. Pero somos mucho más que eso. Si nos comparásemos con una persona que comete un delito, que infringe la ley terrenal, somos aún peor, porque el delincuente, gloria a Dios, transgrede las leyes terrenales, pero el pecador, el que está muerto delante de Dios, transgrede, gloria a Dios para siempre, la ley celestial. Bendito sea Dios para siempre. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, cuando miramos a nuestro alrededor, el diagnóstico de Pablo no parece coincidir con la realidad que nos rodea. Por ejemplo, nos resulta difícil pensar que en un intelectual ateo, por ejemplo, con una mente despierta esté muerto, o un ágil futbolista, o una estrella del cine con una personalidad arrolladora estén igualmente muertos. Una persona activa, una persona que hace ejercicio, una persona que se cuida, que se alimenta saludablemente, ¿cómo podemos decir entonces que está muerto? Por el contrario, pudiéramos decir que es una persona saludable, pero para usted y para mí. Pero si esa persona no ha venido a Cristo, si esa persona no nos ha rendido a Cristo, es una persona muerta delante de Dios. La esfera más importante del ser humano, y a la que Dios se refiere en su diagnóstico, no es el cuerpo, ni la mente, ni la personalidad, sino su espíritu. Por eso estamos hablando de un concepto espiritual. Porque físicamente, corporalmente, usted tiene vida y yo tengo vida. Y estamos participando en esta hora de esta hermosa predicación, de esta hermosa palabra a través de la radio. Bendito sea el Señor para siempre. Pero el concepto ocupado por Pablo es que estábamos muertos espirituales. Y aquí tenemos que recordar una vez más las palabras del profeta Isaías, que nos dice allí en el libro que lleva su nombre, por supuesto, Isaías capítulo 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado siempre trae inevitablemente esta consecuencia conocida como la muerte. Como le he dicho, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, es decir, la consecuencia del pecado es la muerte. Parecen vivos, pero podríamos decir que la suya es una muerte viviente, tal como lo dice ahí 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6. Este es el concepto de muertos vivientes. Cuando, por ejemplo, voy a predicar a la plaza de armas de la ciudad, o a donde el Señor me lleve, me guíe, y miro y observo, y alrededor de mí caminan muchas personas. Unos escuchan la palabra, otros no. Otros se acercan a escuchar, otros reciben quizás literatura, una Biblia, un tratado. Otros no, otros hacen el quite. Bueno, donde
Usted y yo pongamos nuestra mirada, veamos personas caminando, transitando, y ciertamente, amados hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma debe de impacientarse, de afligirse al ver tantas personas vivas, saludables, pequeñas, adultas, ancianos, pero muertos espirituales porque no han venido a Cristo, no le han conocido aún. Por eso seguimos predicando la palabra del Señor. ¿Por qué entonces no ha venido el Señor? Si muchos lo han tenido por tardanza, ¿por qué? Por usted y por mí. Los tiempos han sido acortados, pero Dios no ha venido, porque usted y yo tenemos aún esta bella responsabilidad y privilegio, diría yo, de esta tarea tan sublime que es predicar la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Ahora, si queremos buscar una solución adecuada para este problema, es necesario que previamente tomemos conciencia de la tragedia de la humanidad caída. Y ahí entonces tenemos que trasladarnos, gloria a Dios, a Génesis capítulo 3, cuando vemos aquel pecado original, el pecado adánico, primer pecado registrado en la palabra del Señor. El ser humano fue creado por Dios y para Dios, para la alabanza de Dios, y ahora está intentando vivir sin Dios. Esto de ninguna manera debe de ser posible. Estábamos esclavizados. Cuando Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, está describiendo una forma de comportamiento, un modo de vida, y la triste realidad es que en ella no había libertad, sino una terrible esclavitud a fuerzas sobre las que carecíamos de control. ¿Cuáles serán estas fuerzas que mantienen al hombre caído en cautividad? La corriente de este mundo. Alabado sea el Señor. Con esta expresión se refiere al mundo como una sociedad organizada sin Dios, que ha dejado los valores del reino de Dios y da culto al materialismo y al hombre. La gente no se da cuenta, pero sucumben ante esta influencia poderosa que nos llega a través de la cultura del ocio, por la televisión, el cine, las revistas y tantas otras cosas, el amor al mundo, a las cosas del mundo. Y ahora nosotros entendemos por su palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece, el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra de Cristo, la palabra del Señor permanece para siempre. Está el peligro, gloria a Dios, en acomodarnos a estas corrientes de este mundo, porque la palabra nos dice que aquel que es amigo del mundo se constituye en forma inmediata enemigo de Dios. Alabado sea el Señor, porque este mundo, esta corriente de este mundo que viene de mano, gloria a Dios, y liderada por aquel príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, la cual la palabra se refiere a Satanás, el diablo, y sea reprendido por Jesucristo en esta hora. La frase nos indica que él opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y potestades. Y también tiene el control de los hijos de desobediencia, aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. Los deseos de nuestra carne, por supuesto. En este contexto el término carne se refiere a la naturaleza humana caída. No debemos pensar que en algunos deseos de nuestro cuerpo, como el comer, el dormir u otras cosas que son necesidades que tenemos que atender lógicamente, sean pecaminosas en sí mismas, pero nuestra naturaleza caída puede convertirlas en algo malo. Por ejemplo, el deseo de comer puede derivar en glotonería, o el de dormir en pereza, flojera, o el apetito sexual en lujuria. Pero los deseos de la carne de los que Pablo trata aquí no son exclusivamente aquellos, amados hermanos, relacionados con el cuerpo. También incluyen el orgullo intelectual, la arrogancia, la envidia, la venganza y sobre todo el rechazo de la verdad de Dios. Pero no podemos culpar enteramente de nuestra situación de esclavitud al mundo, al diablo y la carne. Aquí aparecen estos tres conceptos, los que conocemos como los tres enemigos del cristiano: la carne, el mundo, el diablo, Satanás. Se ha reprendido en esta hora. Nosotros somos los principales culpables, porque a sabiendas y voluntariamente nos habíamos rebelado contra la autoridad de Dios,
Y así nos convertimos en lo que conocemos en la Biblia como hijos de desobediencia. Estábamos condenados. Pablo lo expresa por medio de una frase que provoca mucha hostilidad en nuestros días. Éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2 versículo 3. Debemos aclarar que la expresión hijos de ira no se refiere a niños pequeños que están bajo la ira de Dios. Pablo utiliza aquí otro hebraísmo, por llamarlo de esta manera, como hijo de desobediencia para referirse a la raza humana que por haber rechazado a Dios son objetos de su ira. Ahora bien, muchas personas rechazan el concepto de un Dios de ira y por supuesto no debemos pensar que su ira sea como la del hombre, algo que tenga que ver con el mal carácter, la venganza, la malicia o la animosidad. La ira de Dios nunca es arbitraria, sino que es su reacción previsible e inevitable frente al mal. Debemos notar también que la ira de Dios no está reñida con su misericordia y su amor. Todas están unidas en su carácter. De hecho, Pablo relaciona todos estos conceptos con Dios uno detrás de otros. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Efesios capítulo 2 versículos 3 y 4. Pero aún nos surge otra pregunta más. ¿En qué sentido éramos por naturaleza hijos de ira? En su argumentación Pablo está estableciendo un contraste entre lo que éramos por naturaleza y lo que hemos llegado a ser por gracia. Por un carril, por naturaleza, inclinados a hacer el mal, y por otro carril aparece Cristo el Señor como el buen Salvador, y lo que llegamos a ser hoy día por gracia. Por naturaleza estábamos muertos en delitos y pecados, pero por la gracia de Jesucristo hemos sido alcanzados y hoy día tenemos perdón de pecados y salvación y vida eterna. Pablo parece que está apuntando a nuestra pertenencia a la raza humana caída como el origen de nuestra condición de hijos de ira. Por eso el concepto de este título, de esta palabra, vivos por gracia, muertos delante de Dios por naturaleza pecaminosa. Alabado sea el Señor. Este es el mismo argumento que expone Pablo en Romanos capítulo 5 versículos 12 al 14. Allí Pablo nos dice que todos pecaron en contra de Dios. Y ahí se refiere, gloria a Dios, primeramente a Adán, cuando nos dice: por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Romanos 5:17. El hecho de que todos los hombres traemos esta naturaleza caída cuando nacemos se manifiesta por el hecho de que todos pecamos. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice ahí Romanos 5:12. Por eso Romanos capítulo 3 versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos culpar enteramente a Adán, porque nosotros también hemos pecado. Lo que somos por la gracia de Dios en medio de esta condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios ha intervenido con su poder, gloria a Dios para siempre, para revertir nuestra situación. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis nos dice: por gracia sois salvos. Estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales en una posición de honor y poder. Por eso esto es lo que Dios ha hecho. Pablo afirma que Dios nos ha salvado por la gracia derramada. Por gracia sois salvos. ¿En qué consiste esta salvación? Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo asombroso es que Pablo nos está escribiendo únicamente
acerca de Cristo, sino también de nosotros. Notemos bien lo que dice: Dios nos resucitó, es decir, a usted y a mí. Los levantó y nos sentó a nosotros con Cristo, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos sentó, ni levantó, ni resucitó, ni rescató, ni perdonó. Aquellos que merecían el perdón, aquellos que se les encontró algo bueno, no, aquellos que estábamos muertos, y muy muertos ciertamente en nuestros delitos y pecados, aquellos que no valíamos nada, aquellos, gloria a Dios, para siempre, que estábamos allí. Nadie daba un peso por nosotros. Una vida infructuosa, una vida triste, lamentable, lejos de Dios, apartada de Dios, muertos, sin esperanza. Aquellos el Señor tomó y los resucitó y los levantó y los sentó con Cristo el Señor en lugares celestiales. Mire qué hermoso, para la gloria del Señor. ¿Cómo no dar gloria y honor? Es fundamental dar toda la importancia de vida al hecho de que todos estos beneficios los recibimos en virtud de nuestra unión con Cristo. Esto es lo que realmente distingue al verdadero cristiano. Cuando usted y yo hemos escuchado: estamos en Cristo, somos de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Alabado sea el Señor. Tal vez en este momento sea conveniente añadir también que aunque Pablo comienza a describir esta unión a partir de nuestra resurrección con Cristo, realmente esta empieza antes. Colosenses capítulo 2 versículo 20 nos dice: y si habéis muerto con Cristo. Es importante señalar que el verdadero creyente no es solo aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, sino que aquel que muere con Cristo, como lo dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, los que estamos en Cristo, los que no hemos rendido a Cristo, los que hemos venido a Cristo, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos abierto nuestro corazón a Cristo, gloria a Dios para siempre. Le decimos no al mundo, sí a Cristo. Le decimos no a los placeres y deleites y le decimos sí a Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué lo ha hecho Dios? Por misericordia, por amor, por gracia, por bondad, para expresar este origen de esta iniciativa salvadora de Dios. Pablo usa estas palabras. Como ya he explicado, entonces estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Por lo tanto, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10: bendito sea Cristo para siempre, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, porque nosotros estábamos tan muertos, pero tan muertos, tan alejados de Dios, lejos y sin esperanza, que jamás hubiéramos ido delante de Dios. Entonces Él tuvo que venir. Él, siendo el Dios Todopoderoso, se viene a humanizar. Y como dice Juan capítulo 1, vimos su gloria como el unigénito de Dios. Vino a tomar forma de hombre y siendo Dios también. Siendo Él rico, se vino a ser pobre. Estando Él sentado ahí a la diestra de su Padre, vino a morir en una cruz por sus pecados y mis pecados. Alabado sea el Señor, demos gloria al Cristo en esta hora. Bendito sea Dios. No había ninguna obra que pudiéramos hacer, ningún mérito que nos ayudara a obtener la salvación. Todo lo que recibimos como un favor inmerecido. Y aquí aparece este concepto: la gracia de Dios, regalo inmerecido de parte de Dios por la fe. Y por fe no hay lugar para ninguna glorificación humana. Toda la gloria le corresponde a Él. Por eso Pablo añade que nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 7. También la palabra nos dice que debemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea Cristo. Cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, el Señor Jesucristo, demostró la supereminente grandeza de su poder. Pero cuando nos levantó a nosotros, demostró también las abundantes riquezas de su gracia. Ahora somos evidencia, usted y yo somos evidencia viviente de su bondad que señalan hacia Él y lo seguirán haciendo durante toda la eternidad. Pero no solo la eternidad, sino también ahora debemos de manifestar la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de obras que le glorifiquen. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí hemos sido creados nuevamente, nuevas criaturas para hacer buenas obras, digo, para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire qué lindo. Algunos se sostienen de esto y dicen, no, que el hombre para salvarse necesita buenas obras. No, no es así. Somos salvos por la gracia de Dios, pero cuando la gracia de Dios viene en nuestra vida, nos transforma y nos hace nuevas criaturas, entonces se espera que un nuevo creyente experimente, haga buenas obras. Bendito sea el Señor para siempre. Pablo ya ha explicado con claridad que somos salvos por la gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la verdadera salvación siempre produce frutos. Así que aunque no somos salvos por obras, sí hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aleluya, bendito sea Cristo para siempre. Mi alma bendice a Dios en esta hora. Ahora Pablo termina subrayando un contraste con lo que dijo al principio. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. El contraste es absoluto, por lo tanto, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros. La nueva vida en Cristo se tiene que mostrar en usted y en mí. Y si en algo llegásemos a ser reconocidos, que sea para la gloria de Dios. El nuevo creyente, el nuevo cristiano, el evangélico, gloria a Dios para siempre, tiene que verse en usted y en mí. Tiene que percibirse ese espíritu que Dios le dio a usted y a mí. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios cuando recibimos a Cristo. Tenemos que mostrar entonces. Porque sabe, también leía a un predicador que decía esto: el mundo no lee la Biblia, el mundo lee a los cristianos. El mundo lee y mira, observa y critica y juzga la forma en que usted camina delante de Dios. Por eso el Señor lo dejó de esta forma establecido en la palabra: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 20. Por sus frutos los conoceréis. Por eso, ¿qué significa estar muerto espiritualmente? Estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Y por eso hemos puesto este título a este mensaje: vivos, pero muertos delante de Dios. Muertos andantes, muertos caminantes, que aunque con vida, que aunque con salud, pero muertos delante de Dios. Porque no hemos venido a Cristo. Porque andamos tras las corrientes de este mundo. Porque aún somos propiedad del diablo y el Señor le reprenda. Aún caminamos en oscuras. Aún caminamos en tinieblas. Gloria a Dios para siempre. Aún amamos el mundo. Aún amamos su deleite, sus placeres. Eso es lo que nos llama la atención. Por tanto, si usted está en esa condición, que aunque esté vivo, que aunque usted esté escuchando en esta hora, usted delante de Dios, bíblicamente,
espiritualmente está muerto delante de Dios. Si yo estoy en esa condición, estoy muerto delante de Dios. Pero Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Alabado sea Cristo para siempre. Él vino a darnos vida. Que aunque no hay justo ni hay uno, que aunque no hay ni quien entienda, como dice Pablo a los Romanos capítulo 3 versículo 10, que aunque no hay quien busque a Dios, que aunque todos se hayan desviado a una, aunque todos se hayan hecho inútiles, que aunque no hay quien haga lo bueno, que aunque no hay quien siquiera uno, usted y yo podamos levantar nuestras manos en esta noche y decir: Señor, yo te reconozco, yo creo en ti, yo creo que Dios te levantó de los muertos, yo creo en Jesucristo el Señor. La verdadera vida nos llegó cuando nacimos del vientre de nuestra madre. La verdadera vida llegó cuando Cristo llegó a mi corazón. Por eso, si usted no está en Cristo, si usted no tiene a Cristo en su vida, está muerto. Está muerto. Sí, suena frío decirlo, está muerto delante de Dios. Por eso venga Cristo ahora, venga Cristo rápido, corra a Cristo en esta noche. Bendito sea el Señor para siempre, porque Él vino a darnos vida. El ladrón no vino a robar, a matar y a destruir, dice ahí Juan capítulo 10 versículo 10. Pero yo, dice el Señor, ese mismo que habla Pablo, y Él los dio vida a vosotros, este mismo entonces habla allí en primera persona: pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor, que aunque la paga del pecado es la muerte, hay un regalo inmerecido más grande aún, que es la gracia de Dios, y la cual nos viene a dar perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Por eso la invitación que le hacemos y le extendemos en esta noche: venga Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Alabado sea Cristo para siempre. El mejor consejo que le puedo dar en esta hora es que acepte la invitación que Cristo le extiende en esta hora. Hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es necesario que yo pose en tu casa, como dijo Cristo ahí a Zaqueo. Alabado sea el Señor. Y si nuestros pecados están delante de Dios, hay uno que es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de todas nuestras maldades. Su nombre es Jesucristo. Por eso la palabra nos dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. A Cristo el justo. Él nos reviste de su justicia, de aquella sangre derramada en aquella cruz por sus pecados y por los míos. El Señor nos viene a dar amor, su gracia, su perdón. Nos viene a restaurar, a levantar, y no solamente aquello, sino que nos viene a dar vestiduras nuevas, y también nos viene a inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Mire qué hermoso todos los beneficios que contrae como consecuencia el aceptar a Dios. Por eso, muchos profesan conocer a Dios. Muchos de los vivos que estamos en este mundo profesan escuchar y amar a Dios y conocer a Dios aún. Pero como dice la palabra, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso Isaías ya lo venía profetizando. Isaías capítulo 29 versículo 13, profecía que se cumple también ahí en Mateo 15 capítulo 7 versículo 8, cuando nos dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es estar vivo y a la vez muerto. Decir conocer a Dios cuando realmente no le conocemos, porque profesamos con nuestros labios inclusive conocer a este Dios santo y bendito, pero con mis obras, mis malas obras por cierto, y los hechos lo niego.
porque yo soy abominable y rebelde delante de Dios. Yo estoy muerto delante de Dios. Si no vengo a Cristo, yo estoy muerto. Si no me rindo a Cristo, entonces la muerte reina en mi vida. Y soy ese caminante muerto, ese muerto andante. Gloria a Dios para siempre. Por eso, amado amigo, si hoy usted está escuchando y ha llegado a escuchar esta palabra, esta radio, Dios le está hablando, Dios le está llamando. Procure ser hallado por Él, sin mancha, irreprensible, porque debemos nosotros, Dios demanda de nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, para no ser guardados, gloria a Dios, para siempre, ni arrastrados por el error de los inicuos, como dice la palabra, y caigáis de vuestra firmeza. Por tanto, también hablo a vosotros, hermanos amados. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, presentándonos no solamente nuestras obras, sino que presentándonos tú y yo en todo ejemplo como buena obra. Alabado sea el Señor, siendo ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza, ocupándonos, amados hermanos, en la lectura y la exhortación y la enseñanza de la palabra. Por eso, si tú estás firme, mire que no caiga. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, dice Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ven a Cristo en esta hora. El único que salva es Cristo. Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente por Cristo el Señor. Por eso la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito sea el Señor, serás salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que cree en mí, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. Si tú estás muerto en los delitos y pecados, puedes heredar la vida en esta noche. Tan solo si creyeres en el Señor, verás la gloria de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquel que ama tu alma te está hablando y llamando en esta hora. La palabra dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, allí en el Seol, aquellos que están muertos, que están en el Seol, dice ahí, la pregunta el rey David en los Salmos, en el Seol, ¿quién te alabará? Nadie, por supuesto, pero los que estamos vivos, los que tenemos vida, los que hemos heredado la vida en el Señor, los que hemos sido rescatados, aquellos que estamos vivos en Cristo y para Cristo, le damos gloria, le damos honor, le damos alabanza, porque suyo es el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Vivos, pero muertos delante de Dios. Vamos a orar al Señor por esta bella palabra. Amado Dios y bendito Padre eterno, mi alma te bendice, mi alma te alaba. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado en esta hora. Bendice mis hermanos, bendice mi vida, bendice cada corazón, del menor al mayor en esta hora, los que hayamos escuchado tu palabra, los que hayamos sido partícipes de esta tu palabra,
y los que también la escucharán con posterioridad, Señor, bendícele en grande manera. Confirma esta palabra en cada corazón. Y usted pueda dar el crecimiento, Dios mío, conforme su gracia, su amor, su bondad y su misericordia. Gracias, Señor, le doy, porque usted ha tenido mucha paciencia de nosotros. Como dice su palabra, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por esa muerte en esa cruz. Gracias por tan magno evento en ese lugar donde se libró la más grande batalla, y donde por tu gracia y por tu amor y tu valentía, Señor, hoy somos más que victoriosos, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Gracias, Señor, le doy por Cristo mi Señor. Amén y amén.